hermanos y hermanas, que Dios le continúe bendiciendo. Gracias a Dios por la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de esta serie de estudios que estamos llevando, Desenmascaremos el Diablo. Hoy estudiaremos el capítulo 8, que tiene que ver con la trampa de pesimismo, y también estaremos dando unos ejemplos que tiene el autor. Yo creo que están súper interesantes. Quiero darle también las gracias a mis pastores Priscila y Bernabé Guardado por esta oportunidad. Vamos entonces a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento venimos delante de ti, dándote la gracia por tu amor, por tu misericordia. Te pido que tú te glorifiques, Dios mío, a través de esta plática, que tú seas usando la palabra, Padre, de este estudio para motivar, alentar y dar nuevas fuerzas y desarrollar una mentalidad optimista, desarrollando, Padre, fortaleza y esperanza en ti, Dios mío, de que tú estás con tu pueblo en toda situación, y rechazando toda mentalidad pesimista. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. Vamos entonces aquí a empezar con la definición de la palabra pesimismo. El tema de hoy es la trampa del pesimismo. De acuerdo al diccionario y algunas cosas personales que yo añadí, dice así: pesimismo es un estado de ánimo negativo donde la persona solamente ve lo peor, donde la persona cree que está viviendo el peor momento de su vida, donde la persona no tiene esperanza para su porvenir, donde tiene una mentalidad totalmente negativa, lo que puede ver dolor, sufrimiento, lamento y queja perpetua en su vida. Ahora, yo creo que la mente, como las palabras que nosotros usamos, tiene la habilidad de atraer cosas positivas y negativas a nuestra vida. Por eso yo creo que nosotros tenemos que usar nuestras palabras con mucho cuidado, porque los pensamientos se pueden convertir en acción, y los pensamientos también no cambian nuestro estado de ánimo. Cuando una persona está pensando en cosas malas, tristes, negativas que le han sucedido, sus emociones se ponen melancólicas. Ahora, cuando uno se pone a pensar de algo alegre, uno se pone alegre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y escoger nuestra palabra, porque aún hay un verso bíblico que dice que todo lo que es agradable, santo, honesto y puro, en esto debemos de pensar, porque los pensamientos afectan nuestras emociones y nuestra forma de pensar. Y también sabemos que Dios con la palabra creó al universo. Nosotros con nuestra palabra podemos crear cosas positivas y negativas. Y lo digo eso por experiencia, porque yo me acuerdo en una ocasión que me sucedieron en un día varios eventos negativos, y yo adopté una mentalidad pesimista. Y dije, me autoprofeticé. Eso es una palabra en psicología donde uno se proclama cosas malas que le van a suceder. Entonces, yo me profeticé que cosas peores me iban a suceder porque mi día empezó mal. Déjeme decirle, dicho y hecho. Así fue, cosas peores que esas me pasaron. Y de ahí yo me di cuenta que cuando uno tiene una mentalidad negativa, todo lo que pasa en el transcurso será negativo. Por eso, si usted tiene una mente negativa o pesimista, mire, cámbielo a una mente positiva. Un cristiano no tiene por qué ser pesimista. Dios no es un Dios pesimista, Dios es un Dios optimista. Dios ve la oportunidad. Dice la Biblia, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Dice la palabra de Dios que no te dejaré solo. Dice, yo estoy contigo. Dice la palabra de Dios, mi plan es para hacerte bien y no mal. Entonces, sabiendo que los planes de Dios es para hacernos bien y que Dios ve las posibilidades, entonces nosotros vamos entonces a adoptar la mentalidad de Dios. Vamos como hijos de Dios a imitar a Dios,
a pensar como Dios piensa, a ver las cosas a través de los ojos de Dios. Vamos a hablar como Él habla y vamos a rechazar aquellas cosas que son pesimistas. Y me gusta porque el autor comienza el capítulo 8 en la página 95 con la historia de una niña. Dice que esta niña había sobrevivido 58 horas de sufrimiento porque había caído en un acueducto, o él dice un conducto de agua, donde estaba a 8 pulgadas de ancho, y era un bebé, dice, tenaz. Había estado ahí, estaba luchando por su vida, por sobrevivir. Y dice que este bebé sobrevivió esta situación tan difícil, y lo que más ayudó que los mismos socorristas mantenía una mentalidad optimista. Ellos nunca cedieron al pesimismo, y ellos por encima de todo eso hicieron todo el esfuerzo para hacer que este rescate sea posible. Dice también que esta niña también fue valiente y que logró algo que era imposible. Ahora, dice el autor que cuando nos encontramos en una situación difícil que parece que no hay posibilidades de recuperarnos, ahí es cuando el diablo nos ataca y nos dice, date por vencido, ríndete. ¿Por qué tratarlo? Ya no se va a poder lograr. Entonces, pues aquí nos está dejando saber que el enemigo es aquella fuerza que nos va a empujar a nosotros ante los obstáculos que nos demos por vencido. Entonces quiero leer el verso bíblico que tiene aquí el autor sobre el pesimismo, que está en Primera de Tesalonicenses. Quiero leer desde el capítulo 2, verso 14 hasta el 15. Dice así: porque nosotros, hermanos, habéis sido imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los que vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales aún mataron al Señor Jesús y aún a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Entonces vemos aquí que Pablo está hablando aquí a la iglesia sobre la importancia de ser imitadores de Dios. Entonces dice el autor en su análisis de este verso bíblico, dice: las circunstancias difíciles significan que yo nunca lograré hacer nada significativo para Dios. Esto es una mentalidad que puede tener algo o alguien o una persona, por eso le llama la mentira de Satanás, que alguien puede desarrollar, que las situaciones difíciles significan que ellos nunca van a lograr nada para Dios. Pero mire, cuando el diablo le traiga a usted cosas negativas y cosas difíciles, acuérdese lo que dice Jeremías 29:11, porque los planes de Dios es para hacernos bien y no mal. Los planes de Dios es el pensamiento de paz, para darnos el fin que nosotros estamos esperando. Vamos entonces nosotros a confiar en las promesas de Dios. Ahora, aquí dice el autor, en la página 96, tiene una pregunta. ¿Quiénes de ustedes han experimentado en los últimos 3 meses de esta clase el ataque diabólico ante su andar con Cristo? Esta pregunta me da risa porque déjenme decirle, quiero leerlo otra vez. Dice: ¿quiénes de ustedes han experimentado en los últimos 3 meses de esta clase ataque diabólico en su andar con Cristo? Déjenme decirle que yo he experimentado ataque. No sé si es que me lo está diciendo o me lo está preguntando, pero he experimentado ataque que usted no tiene ni idea.
que me han tomado de sorpresa, que es Dios que me mantiene con una mente sana, porque si no, yo creo que yo estuviera en otro momento, en este momento. Ahora es importante que nosotros tenemos bien claro que la persona que tiene una mentalidad pesimista, ellos pues usan las excusas para no lograr las cosas que ellos deberían lograr o las cosas que deben de hacer. No, porque por ejemplo, alguien le dice, ¿fuiste a la iglesia? No, fui a la iglesia, pero no me gustó cómo me recibieron. Una excusa para no ir a la iglesia. Alguien le pregunta, ¿buscaste trabajo? No busqué trabajo porque cuando llegué la puerta estaba cerrada. Alguien le puede preguntar, ¿fuiste a la escuela? No, porque en la escuela me dijeron que tengo que llenar muchos papeles y los documentos no los tengo en este momento conmigo. O sea, la persona que tiene una mentalidad pesimista va a buscar excusa para no lograr las cosas. Y muchas veces puede ser que le eche la culpa a las situaciones, a las circunstancias u otras personas. Ahora, dice aquí el autor, si usted hasta ahora ha experimentado victoria sobre Satanás, mire, prepárese porque el ataque viene. Si usted está experimentando días buenos, victorias, mire, el ataque viene, prepárese. Dice así, ten cuidado. ¿Ok? El autor dice, el plan de Satanás será identificar las áreas vulnerables de usted y mía. El plan de Satanás es identificar las áreas vulnerables, sus debilidades, lo que a usted le gusta, lo que a usted le molesta. Y también va a tratar de hacer que las circunstancias en su alrededor se compliquen. Y también su existencia pues se le haga difícil a producir situaciones muy contraproducentes. Sin sabores. Va también a usar sus flaquezas personales, sus experiencias, sus fracasos, sus dudas, sus inseguridades. Va a usar todo lo que pueda para destruirle y llevarle a usted un momento donde usted se dé por vencido. Ahora dice el autor que la iglesia de Cristo en los momentos que más crecieron, que más tuvieron un tiempo de gloria, fue bajo la persecución. En otras palabras, cuando el cristiano está bajo persecución es cuando tiene un momento de cercanía a Dios, de crecimiento espiritual. Cuando usted y yo estamos pasando por momentos difíciles, es el momento donde nosotros podemos recibir madurez espiritual, nos podemos acercar a Dios. En ese momento difícil donde nosotros podemos crecer. Dice aquí el autor en la página 97, la iglesia, en la historia de la iglesia, se puede llegar a encontrar que la sangre de los mártires fueron la semilla de crecimiento y fueron las herramientas donde la iglesia se multiplicó, fueron estos mártires. Mientras es que el diablo se le olvida que mientras más ataca a la iglesia, mientras más amenaza hay, más persecución, es cuando la iglesia más crece. La sangre de los cristianos producirá más cristianos. La sangre de los cristianos producirá más cristianos. Y eso es lo que el diablo se lo olvidó en el tiempo de la persecución. Entonces dice aquí el autor que hay una palabra griega que significa estorbo. Dice aquí que eso es lo que usa el enemigo. Estorbo significa una maniobra militar o ideología para detener el avance. Y esto lo usa el enemigo. El enemigo hace una maniobra para detener el avance, para que la iglesia no marche hacia adelante. Él va a buscar todos los métodos para detener la obra de Dios. Satanás va a buscar la forma para detener, para robar, para matar, para destruir. Y por eso fue que el diablo fue reconocido por el adversario. El adversario, que simplemente es alguien que viene para hacer daño. Entonces, dice aquí el autor, dice que en vez de caer derrotado, Pablo se levanta con júbilo. Ese tiene que ser nuestro
ejemplo para aprender ante los desánimos, ante los retos de dificultades. Nos podemos levantar con júbilo. Entonces aquí cita primera de Tesalonicenses 2:19 y 20, lo cual dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces dice aquí el autor que nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en Dios. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios, no en las circunstancias. No vamos a poner nuestra mirada en las circunstancias. Si usted se recuerda, Pedro se comenzó a hundir en el agua cuando puso su mirada en el agua, en la mar, en los vientos. Nosotros no vamos a quitar nuestra mirada de Dios. Vamos a mirar al blanco de la soberana vocación. Caiga quien se caiga a nuestro alrededor. Sucede lo que sucede. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios y no vamos a cuestionar a Dios. Porque acuérdense, los planes de Dios es para hacernos bien. Un cristiano no puede tener una mentalidad pesimista. Dios no es pesimista, Dios es optimista. Dios ve la oportunidad, dice que de un mal Dios hace un bien. Y vamos nosotros entonces a ser personas optimistas. Entonces dice aquí también el autor en la misma página 98 que Pablo es un optimista y que tenía la certeza y su confianza puesta en Dios y en un nuevo mundo, en la venida de Cristo. Entonces dice el autor en el último párrafo en la página 98, tenemos por lo menos 2 motivos para ser optimistas y alabar a Dios en medio de la circunstancia. Dice, tenemos 2 motivos para ser optimistas y para alabar a Dios en medio de la circunstancia. Él, en primer lugar, dice, tenemos el conocimiento seguro de que tenemos la victoria. Ya usted sabe, tenemos una garantía de que vamos a salir victoriosos. Entonces, en segundo lugar, tenemos la palabra de Dios, que es una garantía que nos dice que todo va a obrar para bien. Aquellos los cuales conforme a su propósito son llamados. Mire, entonces tenemos estas 2 garantías. Vamos entonces nosotros a confiar en Dios, que es la primera garantía, que la victoria es segura, la victoria es nuestra.